maldita realidad. Tuviste que amanecer, maldita realidad. Tuviste que amanecer, maldita realidad. Buenas noches, bienvenidos a Maldita Realidad. Soy Evangelina García. Buenas noches, bienvenidos a este sexto programa, Evan, de Maldita Realidad. La verdad que pasa el tiempo y uno no puede creer, ya estamos en el sexto. Ya pasa volando el tiempo y los temas son cada vez más esporádicos, digamos. Van saliendo los temas Sí. para este programa fantástico. Con el frío se pone todo caliente y volvemos al tema económico, con un tema que te diría recurrente, pero que nos vuelve a afectar a los ciudadanos, a los que pueden viajar, que tienen la dicha de poder viajar, con esta nueva medida del Gobierno Nacional que incrementa las retenciones de un 10% más en lo que tiene que ver con los gastos en el exterior o con el que sale, ¿no? La gente está como indignada. Hay un gran segmento que está indignado, las agencias de viaje, estas declaraciones de nuestra ministra recién asumida en contra de lo que es el tema del turismo también y la generación de empleo, la falta de generación. Bueno, ya lo iremos viendo poco a poco. Antes que nada les vamos a contar nuestras vías de comunicación para que puedan escribirnos al WhatsApp al 03874 044 390. El Instagram es Pino Paspose y también pueden ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Maldita Realidad. Bueno, y ahora viendo este incremento del 10% a las retenciones para el dólar turista, tenemos que ver una mirada integral a ver si realmente es una medida que suma un montón a la política económica nacional o en porcentaje es nada, es ruido. Nuevamente volvemos a hablar de economía, ¿no? Nosotros hablábamos que en este programa íbamos a ir tocando distintas realidades, poniéndolas sobre la mesa, pero tenemos que volver a lo económico porque es lo de actualidad. Y como bien decís, Evan, acá lo que notamos es que son medidas que van parchando, no son soluciones de fondo definitivas, sino que son parches para buscar salir de una situación crítica que vive la Argentina. Estábamos en crisis con todo lo que tiene que ver con lo económico. Yo creo que con esta medida se suma a la crisis otro sector más, que es el de las agencias de viaje. También esto va a influir en todas las compras que hace el ciudadano común, porque todo lo que son servicios internacionales que hoy se utiliza muchísimo, como Netflix, por ejemplo, Spotify, YouTube, todos aquellos que tienen suscripciones también van a estar alcanzados por esta medida. Entonces yo te diría que no se buscan soluciones de fondo, se siguen con estas situaciones de soluciones coyunturales que prácticamente para mí no tienen un efecto, como bien lo decías, ¿no? ¿Tanta será la fuga de dólares que hay en estos programas? O sea, ¿realmente será tanto o es un perjuicio directamente a la clase media para que no pueda viajar? Yo lo que creo es que acá la política tiene una mirada, el gobierno tiene una mirada y los ciudadanos tenemos otra totalmente distinta, ¿no? Es como que vivimos en dos mundos diferentes, realidades diferentes, como bien decís, y se aplican estas medidas que para mí no tienen un efecto que sea significativo y que nos venga a solucionar la situación de inflación, la falta de productos que hoy estamos ya sintiendo en las góndolas de supermercados. Se generaron muchísimas consecuencias. Y lo que te diría, a mí me tocó y tuve la suerte de poder viajar esta semana pasada, es que hoy en el mundo nosotros estamos sintiendo la diferencia porque nuestra plata no vale. Los pesos argentinos no valen y poder alcanzar a comprar un dólar es muy costoso. Ya prácticamente está pisando los 300 pesos el dólar de la calle. Lo escuchaba el presidente Alberto Fernández esta semana que hacía referencia a que en la Argentina nosotros no podemos guiarnos por los especuladores que tratan de viajar, y hablaba de especuladores, o los que tratan de generar que suba el dólar blue o el contado con liquidación,
pero la verdad es que la economía se maneja con este dólar, ¿no? Hoy ya el dólar turista llega a los 230 pesos, entonces salir al exterior y nosotros con una moneda tan despreciada como la que tenemos, realmente es muy costoso y se ve la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que en realidad están tocando el bolsillo de una clase que es la que es el motor de la economía, pero bueno. Sí, de las pymes, del sector del laburante, yo te diría que del laburante. ¿Te parece que vayamos a ver el informe? Perfecto. Cargo al dólar turista para compras en el exterior. Recargo del 10%. Estamos hablando de que la alícuota pasará del 35 al 45%. Esto implica la suba en el cobro a cuenta de impuestos a ganancias y bienes personales. Esto es para viajes, consumos y pago de servicio del extranjero, así que no afecta la compra del dólar ahorro. La AFIP dispuso esta suba de la percepción a cuenta de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales para las operaciones con tarjetas destinadas al consumo de dólares en viajes y gastos en el exterior, como decía, cuya alícuota pasará del 35% al 45%. Entra en vigencia hoy en su publicación en el boletín oficial, que busca robustecer, así lo dice, el frente fiscal a partir de la manifestación de capacidad contributiva de distintos sectores económicos y excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, que continuará con una alícuota del 35%. Puntualmente van a quedar comprendidas en la nueva alícuota todas las operaciones de pago con tarjeta en dólares, incluidas las relacionadas con las extracciones o adelantos en efectivo también efectuadas en el exterior. También las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales, por ejemplo, así pagos de servicios prestados por sujetos no residentes en el país, que se cancelen mediante tarjetas. ¿Saben qué es esto? Por ejemplo, si tienen Netflix, Sí, Spotify, alguna sí. plataforma. ¿A ese el 10% más también? Claro, son las compras efectuadas a través de portales o sitios virtuales y pagos de servicios prestados, y son, son aplicaciones, empresas que no son del país, por eso es que tienen este aumento. También queda incluida la adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo, mayoristas y o minoristas del país, y la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática de pasajeros con destino también. Eso es todo fuera del país, en la medida en la que para la cancelación de la operación deba accederse al mercado cambiario. De esta forma, el tipo de cambio del llamado dólar solidario o dólar ahorro seguirá siendo en base a la cotización del cierre del día. Mientras que el tipo de cambio de dólar tarjeta en el exterior sería, por ejemplo, de 237 pesos en base a la cotización del cierre de ayer. Así que tenemos el 10% de recargo, pero solamente en estas compras en el exterior. Bueno, la verdad que esta suba del 10% nos vio afectados en distintos momentos de la vida. Por ejemplo, en una época yo compraba mucho en el exterior. Hoy en día como que me afectó en la parte de los consumos Netflix. Yo como que consumo mucho los servicios estos, YouTube, Zoom, todos estos servicios que ahora se ven afectados. Vos contanos un poquitito, Pino, cómo realmente, cuánto sí interviene, a dónde se sube este 10%, a dónde no. Bueno, justamente lo que veíamos en el informe es que tenemos que sumar dos impuestos, ¿no? El impuesto que ya hay que pagar, que es el impuesto país, y esto que son retenciones y que después se pueden utilizar como pago a cuenta de ganancia. Sube un 10% no solamente para los consumos en el exterior, sino también todos los servicios que uno consume de empresas que están radicadas en otro país. Como bien decías, Netflix, Spotify, todas esas empresas también van a tener este recargo de un 10%. Así como todos aquellos que compran por las plataformas de eBay o Mercado Libre y que son productos importados, que muchos los recibían por correo. Bueno, también van a tener un incremento en el precio de un 10% del valor que ya venían pagando. Así que te diría que es una medida que afecta a mucha gente. Por ahí uno minimiza, pero en lo cotidiano también vamos a estar todos afectados, ¿no? ¿Te parece que en realidad es una, ¿cómo se diría? Una nivelación de lo que es el dólar blue con el dólar oficial, que en realidad es como blanquear un poquitito más este margen que estaba tan separado, está tan distante y que realmente no llegamos nunca a ver nosotros como ciudadanos el dólar oficial? Mira, yo creo que ahí hay algo que es bastante claro,
y lo vengo sosteniendo, que nosotros no podemos tener dos tipos de cambio. El desdoblamiento cambiario es muy grave para muchísimas situaciones, para muchísimos procesos productivos. Ya lo hablamos en otro programa, cómo los insumos importados que son necesarios para producir se cobran en dólar blue, porque también hay ganancias de la especulación de muchos importadores, pero realmente esto nos afecta tener un dólar desdoblado. Cada medida que toma el gobierno nacional busca, te diría que estos vayan teniendo una brecha más corta, ¿no? Que no sea tan grande la brecha. Y justamente se disparó el dólar blue y ¿qué hace el gobierno? Reacciona subiendo este 10% al dólar turista que se aplica para otras situaciones. ¿Qué es lo que vieron? Que llegó casi a los 300 pesos. Si no, vamos a tener más gastos por tarjeta de crédito cuando salgan, te diría, todos aquellos que tienen la posibilidad de viajar al exterior, van a utilizar más pagos con tarjeta de crédito que con efectivo, porque claramente es más ventajoso. Estamos hablando de casi 60 pesos de diferencia entre el dólar blue y el dólar turista. A continuación vamos a hablar con el presidente de la Asociación Rosarina de Agencias de Viaje para que nos cuente la realidad que están viviendo. Hoy vimos que se incrementó un 10% la alícuota de percepción que se estaba cobrando desde las agencias de viaje de la RG 4815, que es un adelanto, un pago a cuenta de ganancias y bienes personales. Pasó del 35% al 45%, y esto se suma al impuesto país, es decir, otra percepción que desde las agencias de turismo debemos cobrarle a los pasajeros, lo cual hace que por cada dólar que cobremos debamos percibir al pasajero un 75% en impuestos. Así que bueno, sin duda genera más incertidumbre y dificulta aún más, sobre todo para la clase media, el poder viajar al exterior. Lo que todavía no podemos comprender es cómo se pone en cabeza de casi 6.000 agencias en el país, la cual en su gran mayoría son microemprendimientos, empresas familiares o pequeñas empresas, la carga de recaudar 75% de impuestos cuando podría hacerlo tranquilamente el sistema financiero, en donde no involucra más de 5 o 6 actores que son los bancos que hacen comercio exterior. Nuestra mayor perspectiva es poder tener un poquito de claridad en principio, de poder tener algo de certidumbre en el trabajo, que es lo único que necesitamos, más allá de cuál es el tipo de cambio, más allá de qué es lo que se necesita. Entender que como sector generamos trabajo genuino en nuestro país, que para que vengan pasajeros del exterior en forma receptiva y que se puedan captar dólares pasajeros del exterior, nuestro sector de pasajeros que salen debe estar fortalecido también. Entonces, nada, nuestra perspectiva es que pueda normalizarse la operatoria. Y ahí pudimos escuchar los lamentos que están viviendo las agencias de viaje, porque después de 2 años de pandemia, la verdad que son microemprendimientos, son empresas en general de gente... Mira, son 6.000 agencias de turismo en toda la Argentina, por lo menos registradas, y que hoy les ponen la carga de ser agentes de retención de un impuesto. Y como bien lo decía, es mucho más fácil que los agentes financieros, que son menos y que están acostumbrados a manejar los recursos económicos, lo puedan hacer. Bueno, esas son las dicotomías de este país que realmente terminan cargando a todos los empresarios pyme y a todos aquellos agencieros que realmente les es muy difícil. Bueno, siempre pasan este tipo de situaciones y por ahí los más débiles en las cadenas de valor son los que más responsabilidades tienen. Bueno, ahora vamos a un pequeño corte de Maldita Realidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. El WhatsApp es 03874-044-390, el Instagram Pinopaspose y nuestro canal de YouTube Maldita Realidad. Esperen unos minutitos que ya volvemos.